Te habla Darío Parish y esta es nuestra esquina apostólica. Estamos sumamente gozosos de poder acercarnos a ti de nuevo a través de este medio para poder platicar acerca del ministerio apostólico y todos los malos entendidos y las distorsiones que encontramos dentro de nuestra sociedad. En esta oportunidad tengo al apóstol Francisco Chacón, que está con nosotros, y estamos sumamente contentos de poder platicar con el apóstol Francisco. Lo conocemos más por Francis. Él, juntamente con su esposa Evita, dirigen la obra de Gracia Internacional a nivel de Guatemala y pastorean la iglesia Cristo Centro en la ciudad de Guatemala. Y nos sentimos sumamente honrados, Francis, de poder estar aquí juntos, poder platicar acerca del ministerio apostólico. Sé de que ya tú por varios años llevas dirigiendo no solamente el grupo de iglesias donde tú naciste, sino también toda la red de iglesias a nivel de Guatemala, que cuentan con más de 100 iglesias en diferentes países, 6 regiones de Guatemala. Y la pregunta que yo quisiera hacerte el día de hoy es muy importante, pero quisiera que tú te pudieras presentar y saludar a los que nos están viendo. Qué bendición poder estar con ustedes, a cada uno de los que nos miran. Mi nombre es Francisco Chacón, como ya dijo el apóstol Darío, y pues es una linda oportunidad poder dirigirnos, poder compartir y tratar estos temas de tanta importancia. Sí. La pregunta principalmente hoy que es importante es, los apóstoles son conocidos principalmente porque lideran redes de iglesias. Y aunque sabemos y entendemos de que una red de iglesias no hace un apóstol, ni un apóstol hace una red de iglesias, no es definida por eso. El ministerio apostólico es más conocido por paternidad, pero la realidad es de que dirigimos redes de iglesias, dirigimos grupos de iglesias. Y la pregunta de hoy es esta: ¿qué cualidades, qué características, qué ingredientes debería de tener un apóstol que va a dirigir una red de iglesias? Muy bien, creo que hay muchos ingredientes, características que pueden presentarse, que muchas veces pudiera uno tal vez nombrarlas, o que simplemente se van a ir notando en esa relación, en ese trabajo. Yo pudiera mencionar algunas de ellas que creo que son importantes, aunque puedan haber muchas más. Por ejemplo, una de las características o ingredientes en este trabajo pudiera ser el servicio. La disposición, la voluntad de servir. Estar allí para hacerlo con amor, con humildad, con todo el deseo. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, presenta 2, 3 opciones de poder servir, de trabajar, de amar, pero uno de ellos nos muestra la determinación, sin importar, de prestar aquel servicio sin esperar ni siquiera nada a cambio. Aparte del servicio, quizás otra cualidad, otra característica, elementos, como le queramos llamar, podría ser la amabilidad. La forma de cómo un líder es en su relación, la empatía, la buena actitud, creo que es determinante también. Creo que aquí es importante, digamos, estos 2 ingredientes que tú diste, que no son todos, sino son los iniciales. Creo que tienen una cosa en secuencia, digamos, la actitud, el corazón, el espíritu de servicio. Porque creo de que muchos apóstoles han llegado a pensar de que han llegado a la cúspide de su liderazgo y de su ministerio, y ahora es tiempo de que a ellos se les sirva. Y creo de que tal vez ese pensamiento está totalmente erróneo, porque Dios no hizo las iglesias para los apóstoles, nos hizo a nosotros como don para la iglesia. Nosotros vivimos para ellos, nosotros vivimos para los pastores, vivimos para los líderes. Ese es nuestro propósito de vida, y entonces nuestro llamado es servirlos. Claro. No ser servidos por ellos, sino servirlos en una forma correcta. Y cuando tú metes el concepto de amabilidad, que tiene que ver con la gracia, en realidad eso tiene que ver con
la multiplicidad de, vamos a decir, culturas, características, personalidades. Solo hablando de personalidades, tenemos nosotros una variedad increíble de gente difícil. Y nosotros básicamente tenemos que estar aprendiendo a manejar gente difícil y gente fácil de dirigir y trabajar los dos juntos que marchen hacia un mismo destino. Y entonces eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahí. En estas dos que que se han mencionado, como es el servicio y la amabilidad, el ejemplo primero es el del samaritano, que tenía que ver con gente dentro del ámbito religioso. Pero, por ejemplo, encontramos ya en Jesús, que pues sería nuestro mayor ejemplo, el hecho de servir aún fuera del contexto religioso, cuando un hombre militar, un centurión, tenía un rango militar importante, con todas las barreras que habían aún dentro del contexto de aquel entonces, se acerca para pedirle que vaya y pueda sanar a uno de sus trabajadores. Y Jesús inmediatamente, hay una disposición y le responde: yo iré a tu casa y le sanaré. Aun cuando el centurión después dice y reconoce y se da todo el contexto, pero miramos a Jesús aún sobrepasar cualquier barrera. Por eso hablaba de la amabilidad, el hecho de recibirlo y de estar dispuesto, aún sin ser gente dentro del mismo contexto, en ese ministerio de servicio. Me encanta ese ejemplo porque demuestra el corazón no solamente de servicio, de disposición, sino también el trascender esa división cultural que podría haber. Y creo de que como apóstoles tenemos que aprender a manejar diferentes criterios, y uso eso casi como el marabanismo, ¿verdad? Donde tenemos que aprender a manejar diferentes criterios y ser un medio, centro de los que están en los polos opuestos, y tratar de mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo y mantener la unidad dentro de ese grupo, ¿verdad? Claro que sí. Creo que otro de los elementos que pudiera darse en ese trabajo, en esa responsabilidad, en ese trabajo ministerial, sería la responsabilidad. Cuando hay un compromiso del cumplimiento de los deberes, esa responsabilidad implica esfuerzo, voluntad, empeño, puntualidad, ¿verdad? Ahí sí que uno encuentra, por ejemplo, en el caso nuevamente de Jesús, en su trabajo apostólico, discipular, cuando él comisiona aquel grupo de los 70. Ellos tuvieron que haber visto cierta relación de responsabilidad de Jesús al enseñarles a ellos, no solamente por la palabra, sino en la práctica. Y es tan maravilloso cuando después de un tiempo, la Biblia dice allí en Lucas, y volvieron los 70 con gozo, y comienzan a describirle al Señor, pero habla que volvieron exactamente ellos. Entonces vemos también un sentido de responsabilidad aún contra cualquier situación que se pudo haber presentado. Creo de que aquí, digamos, el concepto de responsabilidad es un concepto que la podemos medir en diferentes áreas. Por ejemplo, el concepto de responsabilidad habla de madurez, porque el inmaduro es irresponsable. Al inmaduro hay que andar arreándolo, al inmaduro hay que insistirle, al inmaduro hay que recordarle, al inmaduro hay que corregirlo para que sea constante. Y para poder, pudiéramos decir, alcanzar ese nivel, y sabemos, tú y yo hemos manejado redes y sabemos de que no todos los pastores son gente responsable. Dicen una cosa y no la cumplen. Y para mí, lo que tú estás diciendo del concepto de responsabilidad, está diciendo hemos alcanzado cierto nivel de madurez. Pero también hay algo bien interesante del concepto de responsabilidad, que es fidelidad, constancia, todo lo mismo. Pero si nosotros vemos el contexto bíblico de la autoridad bíblica está fundamentada en la responsabilidad. Nadie puede tener autoridad afuera de la responsabilidad. Entonces Dios da un marco de responsabilidad, y dentro de ese marco de responsabilidad da autoridad. Por ejemplo, un padre procrean un hijo, son responsables del hijo y tienen autoridad sobre el hijo. Y cuando Dios nos establece en un ministerio, nos da la responsabilidad del ministerio, y juntamente con la responsabilidad nos da autoridad.
Regreso un poquito, porque al final de cuentas, en el pasaje de Mateo 8 que mencionamos, del centurión, aunque polos opuestos, pero por alguna razón nos quedó en las Sagradas Escrituras. Es más, Jesús hace toda una enseñanza, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Cuando mira, porque aquel hombre, cuando Jesús muestra a través de su amabilidad, su deseo de poder servir, le dice, yo iré. Y le dijo, no, yo también soy hombre bajo responsabilidad, no tienes que moverte acá. O sea, comenzó a entender el mensaje y al final de cuentas Jesús soltó la palabra. Por eso creo que también otro ingrediente importante en un ministro, en un apóstol, en un siervo del Señor, sería la sensibilidad. El hecho de ser comprensivo, que los demás vean a una persona amiga, que puedan ver en él una confianza. Y creo que la Biblia nos muestra muchos ejemplos acerca de eso, el poder entender las necesidades de una persona, poder hacer que esa persona sienta que está ahí con ellos. Tal vez no exactamente con el ministerio apostólico que hoy entendemos, pero en la Biblia hay un pasaje de dos mujeres, ¿verdad? Noemí y Ruth, por ejemplo. Cuando Ruth mira a una mujer que regresa a su pueblo, que por alguna razón Dios no lo deja allí, hay una mujer que dice, estoy dispuesta a ir contigo, donde tú estés, allí voy a estar, no importa lo que pasa, es más, donde tú murieres, ahí quiero morir yo. Y fue una situación tan maravillosa de sensibilidad, que eso nos queda en la palabra del Señor, en la línea aún de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para mí la palabra sensibilidad, como tú ya lo mencionaste en varias formas, tiene que ver con mucha de la paternidad, porque para lo que se ha visto comúnmente en el mundo cristiano es de que el apóstol se vuelve inaccesible, se vuelve una persona distinta, una persona que no se mezcla, y lo que el Señor nos demuestra y lo que hemos aprendido es de que un padre es accesible, un padre es alcanzable, porque tiene esa sensibilidad de conexión que debe de existir con el pueblo, con la gente que está dirigiendo. Claro que sí. Jesús, en muchas ocasiones, había gente que muchas veces le impidieron llegar a él en los diferentes niveles. Los niños, dentro de los diferentes grupos que había. Sin embargo, siempre permitía la forma de ver cómo se acercaba o estaba con ellos. Algunas veces muy juzgado por ser personas no muy queridas del pueblo o por lo que pasaba. Pero ahí estaba tratando de mantener esa cercanía. Y eso nos lleva a otro integrante, la unidad. Porque cuando se va dando esa situación, comienza a haber un sentido de unidad y eso hace que se mantenga de alguna manera el trabajo y pueda tener mucha más fuerza. Somos agentes de unidad. Por supuesto. Deberíamos de ser eso. Eso habla del espíritu, digamos, del corazón reconciliador, del corazón perdonador, del corazón de unificación de los criterios opuestos. Porque, querramos o no, dos personas que diríamos en una forma real no podrían trabajar juntos, estamos trabajando con ellos, trayendo unidad en criterios totalmente de diferencia. Así es. Bueno, que el Señor pueda ayudarnos y que muchos de estos ingredientes puedan ser parte de la vida de todos aquellos que servimos al Señor, sí, y podamos ver resultados muy maravillosos. Es una labor, el ministerio apostólico es una labor tan difícil en mucho sentido de la palabra, porque realmente estamos tomando partes de muchas diferencias que nosotros tenemos que ser agentes que puedan, vamos a hacer fluir algo que no tendría forma si no es trabajado correctamente. Y entonces te agradezco tu participación, Apóstol Francisco, bendigo tu vida, te agradezco que nos hayas dado este tiempito para poder participar con nosotros en esta esquina apostólica, bendigo tu vida. Gracias, bendiciones a todos.